En este momento recibir a internet, estamos en vivo ya en este momento y bendecimos a todos ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, de YouTube, de live stream, y estamos precisamente estudiando el libro de Daniel en el capítulo 11. Y antes de entrar en materia, solamente quiero hacer algún comentario acerca de lo que está pasando con el famoso Brexit. O sea, Bre es en inglés Bretaña, exit, salida. Entonces, desde algún tiempo atrás, hace como 2 meses o 3 meses, principalmente, comenzó el pueblo a tratar de, ahora sí que ir en contra del gobierno de David Cameron, que era el primer ministro porque ya renunció, para tratar de independizarse de la Unión Europea. Y pues hicieron un referéndum y ganaron 52%. Entonces, hace 2 días, la Inglaterra, conocida como el Reino Unido porque une a Irlanda, a Gales, etcétera, etcétera, se salió de la Unión Europea. Y ha estado en estas últimas 48 horas principalmente un debate en los principales medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias principales económicas? Porque es en lo que se enfoca en todo el mundo. ¿Cómo estará el dólar? Si va a bajar el dólar, si el peso va a bajar, etcétera, etcétera. El euro, ¿cómo va a quedar? La libra esterlina va a estar dividida ahora. Inglaterra se consideraba la 5ª economía del mundo y es el 7º socio económico de Estados Unidos. Entonces, Inglaterra tenía contratos de importaciones y de exportaciones con las demás naciones de la Unión Europea. Todo esto es porque vamos a entrar aquí en Daniel 11 y entra muy bien toda esta explicación. Entonces, todos estos contratos que tenía con la Unión Europea, con las naciones que todavía están en la Unión Europea, van a tener que ser renegociados. ¿Por qué? Porque ahorita ya no cuenta la Unión Europea con Inglaterra. Inglaterra al mismo tiempo va a quedar aislada. En otras palabras, la OTAN, que es la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, va a tener, ¿verdad?, que deshacerse completamente de Inglaterra. Inglaterra no va a tener la protección que tenía de las demás naciones. Y pues dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando una persona encuentra un vacío, siempre alguien trata de llenarlo. Entonces, Estados Unidos acaba de declarar que Obama dijo que pues estaban reconociendo su independencia y que tenían el derecho de hacerlo, etcétera, etcétera. Y va a tardar posiblemente 1 año o 2 años en que Inglaterra se recupere económicamente, porque es la que más va a sufrir. Y la mayor parte de las personas que votaron, que fue el 52%, fueron de la clase media baja, que no sabían exactamente cuáles eran las consecuencias graves económicas que Inglaterra iba a tener. Independientemente de las consecuencias económicas, ¿qué cosa dice la Biblia o qué relevancia profética tiene este evento que ante nuestros ojos acaba de suceder? Esto es muy interesante. En 1957 se firmó el Tratado de Roma. ¿Qué significa esto? Que Jacques Delors, un francés, comenzó a sentir en su conciencia que Europa debería unificarse. Entonces, en 1957 se firma el Tratado de Roma y comienzan 2 o 3 naciones a juntarse hasta llegar a las 28 naciones que eran hace 3 días. Se fueron juntando poco a poquito, etcétera, etcétera. Turquía es la única que todavía no se adhiere. Turquía ahora sí que está como un puente entre el Medio Oriente y entre Europa. Y vamos a ver más adelante qué va a pasar con Turquía. Pero de acuerdo a todo este tratado, se juntaron 28 naciones y la Biblia dice, hace 2600 años, en el libro que estamos estudiando, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que antes de que Cristo regrese en la estatua que vimos de Nabucodonosor, ¿se recuerdan ustedes? En esta estatua que tuvo como sueño el rey Nabucodonosor, vio a una estatua gigantesca con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y las 2 piernas de hierro y los dedos de los pies mezclados con hierro y con barro. Entonces el rey Nabucodonosor comenzó a buscar entre los brujos, le pidió su opinión a Walter Mercado y a los magos y a Nostradamus y a todos aquellos que dicen que tienen el conocimiento del futuro, y ninguno le pudo explicar el significado. Entonces Daniel, que se encontraba en ese tiempo en el Imperio Babilónico, le comunicaron y él pidió permiso para que orara
y pudiera Dios revelarle el misterio. Total que Dios le revela el misterio a Daniel, y Daniel le explica al rey Nabucodonosor y le dice: la cabeza de oro eres tú, el reino y el imperio de Babilonia. Después de ti vendrá otro reino inferior, por eso es la plata. La plata es inferior al oro, que eran los medos y los persas, tal como la historia lo certifica y lo confirma, señores historiadores que nos escuchan. Después de ti, dijo Daniel, vendrá otro reino inferior, que es el bronce, que fue Alejandro el Magno cuando los griegos derrotaron a los medos y a los persas. Y después de ese reino, dijo Daniel, vendrán otro reino que representado por las dos piernas, que será el más feroz de todos, y que fue, de acuerdo a la historia, el Imperio Romano. Entonces dice Daniel, estos 4 imperios van a ser sucedidos uno detrás del otro, pero vemos la degradación: primero es oro, plata, bronce y hierro. Vemos cómo van disminuyendo el valor de los imperios del mundo, pero los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor eran una mezcla de hierro con barro. El barro siempre ha representado el Medio Oriente y el hierro el Imperio Romano. Entonces, ahí en el capítulo 2 de Daniel, le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: en los tiempos de estos reinos vendrá una piedra no cortada con mano, que es Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra angular, y pegará contra los dedos de los pies y se desmoronará la estatua. Entonces, de acuerdo a esta profecía, después del Imperio Romano iban a surgir una confederación de 10 naciones que provinieran del antiguo Imperio Romano. Y hasta 1957, que comenzó a formarse el Tratado de Roma para formar una Unión Europea, que antes fue la Comunidad Económica Europea, fue el primer nombre que le pusieron, comenzó Europa a reintegrarse, tal como la Biblia lo había profetizado hace 2650 años. Entonces, ahora vemos que este sueño de la reunificación de Europa comienza a desmoronarse, comienza a desmembrarse. ¿Por qué? Porque al salir Inglaterra, Francia, Holanda y Grecia ya quieren hacer referéndums también para salirse de la Unión Europea. Y si el anticristo va a apoderarse de 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, que es la confederación política que la Biblia profetizó que se formaría antes de que Cristo venga, tendrían forzosamente que salirse de la Unión Europea para formar la confederación con el anticristo. Porque mientras pertenecieron a la Unión Europea, tenían que sujetarse a las leyes de la Unión Europea, que es lo que Inglaterra no ha querido. Jamás cambió la libra esterlina, no quiere someterse tampoco a las leyes del comercio que la Unión Europea les impone, ni al presidente que cada 2 años en la Unión Europea lo tiene que cambiar. Entonces, de esta forma vemos nosotros que estas naciones que comienzan a desmembrarse, aunque Inglaterra, es interesante, Inglaterra no perteneció al Imperio Romano porque los romanos llegaron hasta el río Rin nada más. Ya no cruzaron más adelante y ni conquistaron más los demás el Reino Unido. Esto es interesantísimo también. Así que si ahorita en la situación de Europa, con la caída de España, Portugal, Grecia e Italia económicamente, nada más síganme con mucho cuidado, caen económicamente España, Portugal, Italia y Grecia. Inglaterra se separa. ¿Quiénes quedan? Alemania, que es el más poderoso país ahorita en Europa. Francia, que más o menos ocupa el segundo lugar. Y Holanda, pues casi no figura. Rumanía y todas las demás naciones adheridas ahí alrededor tampoco figuran con poder militar, ni mucho menos. Y le viene todo el paquete a Alemania, donde 1 millón de refugiados quieren entrar a Alemania. Angela Merkel, que su padre fue pastor, declara en la revista Time que ella, como cristiana, porque ella reconoce a Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, que es cristiana, que Dios tenía que darles oportunidad a los refugiados. El pueblo de Alemania no quieren que entren refugiados porque están violando a las mujeres y robando y haciendo muchas cosas, y eso hace que Angela Merkel no pueda seguir siendo sostenida. Entonces, como Europa depende el 60% del gas de Rusia, Rusia, de acuerdo a Ezequiel 38 y a Ezequiel capítulo 39, va a brincar sobre Europa y va a tratar de controlar con la ayuda de China y de Irán. Y entonces va a tratar de invadir Israel para controlar el Medio Oriente, no los musulmanes, sino Rusia con algunas naciones musulmanas,
Y entonces es cuando se arma lo que se conoce la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de esta Tercera Guerra Mundial, va a ser el tema de la próxima conferencia en septiembre. Los invitamos a que nos acompañen al World Trade Center, de eso voy a hablar. Si es qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial. Antes de esta guerra va a haber dos guerras primero, la del Salmo 83 y otras guerras donde Siria va a tener que ser derrocada y donde va a tener que Rusia quitarle el apoyo a Siria, igual que Irán, que sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista más fuerte después de ISIS. Así que ante todo este panorama que nos está rodeando en el mundo, todos se enfocan, ¿verdad? La economía, y qué va a pasar, y el dólar, etcétera, etcétera. Pero no pueden ver la trascendencia profética que se encuentra en lo que está sucediendo más que nosotros los cristianos. ¿No le das gracias a Dios por esto? Que podamos tener la venda que se nos ha caído de los ojos y que vemos más allá de lo que los economistas y los políticos ven, que podemos adelantar. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana, y que ante todas estas cosas que están pasando, Jesús lo dijo: les digo todo lo que va a pasar antes de que suceda, para que tengan paz, para que no tengan miedo de nada de lo que está pasando, para que no te espantes. Que caiga el petróleo, que caiga, aleluya, gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar. ¿A quiénes son? A los que no les va a faltar. ¿Quiénes son los que serán pastoreados junto a aguas de reposo? Solo los que confían y esperan en Él. Isaías 40. Ayer terminamos la conferencia con este versículo, ¿verdad? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mientras tú no estés así, la palabra esperar, ahí en el hebreo, es pegar con goma. Los que están así con Dios en la mañana, todos los días, ¡pum!, te levantas y antes nada te pegas a la Biblia. Y venía la palabra de Dios, hincarnos, buscar al Señor, orar, memorizar la Biblia. Fuera espíritu de temor de mí, fuera espíritu de condenación, de culpa. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, mis mejores años están por delante, tú eres mi pastor, etcétera, etcétera. Y comienzas, antes de que salgas al trabajo y al periférico, a despejar las tinieblas que nos esperan a todos, a levantarnos. Ahí, al levantarnos, está el chamuco enfrente de ti esperando que abra los ojos. ¿Con qué actitud vas a enfrentar el día? Y si pasa un día y una semana con la misma actitud: soy Gutierritas, un fracasado, nunca voy a hacer nada, nunca voy adelante, y la autolástima, y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Así seguirás como Don Teofilito, y así seguirá tu vida, y vendrá el desánimo, la angustia, la desesperación, y los hospitales psiquiátricos están llenos de personas, y los cementerios de suicidas, de personas desesperadas que no vieron ninguna ventana abierta, ninguna esperanza por la cual vivir y por la cual luchar, y prefirieron salir de este mundo sin darse cuenta que al mundo que van a entrar va a salir de Guatemala, peor. Va a ser peor donde tú vas si tú te quitas la vida. Así que todo esto es para que nosotros entendamos que ya está el anticristo vivo. El anticristo ya está vivo. Tiene que estar vivo porque esta es la oportunidad de Él, en la que Él puede brincar y con una sabiduría, como lo vamos a ver, diabólica, va a tratar de solucionar el problema que no tiene solución aparentemente ahorita en Europa, porque, por ejemplo, por cada europeo que nace ahorita, nacen 8 musulmanes. ¿Saben qué significa esto? Que los europeos ya no quieren tener hijos y que en 10 años Europa es un continente musulmán. En 10 años es un continente musulmán. Y cuando venga Cristo, las naciones que en la Biblia aparecen que van a luchar contra Cristo son naciones musulmanas. No está México al pan de las tunas, ni Guatemala, ni Estados Unidos, ni Ecuador, ni Argentina, ni Brasil, etcétera, etcétera. Son las naciones musulmanas del norte de África y del Medio Oriente, las que la Biblia registra que aparecen en el escenario final antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en esa segunda venida ya venimos con Él. Porque antes, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y si está cerca el arrebatamiento, es ahora, en estos tiempos que vivimos.
En Daniel 11, versículo 36 en adelante, iniciamos analizando el perfil del anticristo, de este último dictador mundial que seguro, ¿verdad?, que ya existe en alguna nación del mundo y que de acuerdo a la Biblia, el anticristo no puede surgir. Así que por favor, déjense de especulaciones. Que va a ser el príncipe Felipe de España, a la Obama también le pusieron cara de anticristo, que el Papa, que David Cameron, etcétera, etcétera, que a lo mejor puede ser una mujer. Todas estas son especulaciones porque nadie puede saber, así como nadie puede saber el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, nadie puede saber quién es el anticristo o de dónde va a surgir exactamente el anticristo hasta que se forme esta confederación política de 10 naciones. En otras palabras, ahorita Europa está debilitándose económica, militar y políticamente, y Europa va a necesitar ahorita unirse al Medio Oriente. Esto es lógico. Entonces, el Medio Oriente tiene el 65% de la producción petrolera del mundo, se va a tener que juntar con Europa para ya no depender tanto de Rusia, antes de que Rusia se apodere del Medio Oriente, como son las intenciones ahorita del señor Putin. Y cuando vemos nosotros que en el periódico dice Europa se une al Medio Oriente, ahí es de acuerdo a Daniel capítulo 7, que ya lo estudiamos. Cuando oigamos esta noticia, el anticristo surge después de que se forme esta confederación política y surge de entre estas naciones que se unen para formar un poder político en el mundo, no antes. Así que dejémonos de especulaciones que va a ser esta persona y que esta persona, hasta que no escuchemos, lo vuelvo a repetir, que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unen para formar una confederación política, militar y económica. Hasta que no suceda eso, el anticristo no puede surgir en el mundo. Así que no escuches falsos profetas ni escuches tonterías que están en el internet y por todos lados de que el anticristo y que se me apareció anoche en Tlalnepantla. Dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad. Está hablando el Espíritu Santo del anticristo. Ya vimos todo esto. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Vimos nosotros en la última clase de qué forma el rey hará su voluntad. Y esto es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Porque todos los que estén en el infierno, Dios son personas a quienes Dios les dirá: cuando tú estabas vivo, Pancho Pantera, me dijiste que tú no querías hacer mi voluntad. Entonces, tú escogiste tu voluntad y por eso estás en el infierno. Hágase tu voluntad, te dirá Dios. Y exactamente fue tu voluntad. Yo no tuve que meterme, yo no te mandé ahí. Yo mandé a mi hijo a morir por ti en una cruz. Tú decidiste rechazar mi voluntad, no someterte ni a mis leyes morales absolutas, ni a mi código moral de conducta. Quisiste tú hacer tu propio código de conducta y de moral. Y yo, como te creé con la libre albedrío y con la característica más importante con la que he formado a los seres humanos, a diferencia de los animales, tú has determinado vivir eternamente en el lugar que tú escogiste. En la vida no te gustaban los cristianos, me perseguiste, hablaste de mí, te voy a dar gusto, vive la eternidad con los que tú querías juntarte, con la bola de chamucos que te van a acompañar. Tan sencillo como es. No nos compliquemos la vida. Entonces, en este mundo podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad o mi voluntad. No hay más que de dos. No hay más que de dos. O te sometes y haz tu voluntad, como la Virgen María lo hizo, que es uno de los ejemplos más grandes de mujeres en la Biblia. Se le aparece el ángel a María. Miriam es su nombre realmente en el griego, y le dice: ¿vas a ser mamá? ¿Cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido José y yo, ni a la luna de miel. Estamos comprometidos aparte. ¿Cómo que voy a ser mamá? ¿Cómo que me voy a embarazar? Sí, te vas a embarazar, pero el hijo que vas a tener va a ser llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y José no va a tener nada que ver para no infectarlo genéticamente, porque el hombre transmite el pecado a través del cromosoma Y. ¿Oíste? El cromosoma Y, que es el que determina el género, para que cuando el esperma del varón
fertiliza el óvulo de la mujer. Si entró el esperma Y, es varón. Yo soy varón porque mi papá, en los millones de espermas, ¿verdad?, que salen, fue un Y el que fertilizó el huevo y mamá y salí varón. Si es X, naces mujer. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos los varones estamos infectados con el esperma, con el cromosoma Y, genéticamente. Y al tener las relaciones con María José, hubieran nacido con pecado. Entonces María sabía el precio que iba a pagar y le dijo a Dios: haz con tu sierva según tu voluntad. Me van a perseguir, me van a decir que cometí adulterio, me van a decir que nos comimos la torta antes de tiempo, me van a decir miles de cosas, mis vecinos, pero ¿sabes una cosa? No me interesa nada, Señor. No me interesa lo que el mundo diga, hable y me blasfeme y me critique y me diga tantas mentiras. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la actitud que Dios nos manda a tener a nosotros. Oye, que si eres cristiano, te van a decir la religiosa ahí en la escuela y el religioso, y que digan misa, que se haga la voluntad de Dios. Y mientras nos sometemos a esa voluntad, somos bendecidos como no nos imaginas. ¿Y sabes por qué? Porque si eres cristiano, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Si tú tienes temor de la gente y temor de tu familia y del qué dirán, no es cierto que eres cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos une a Jesucristo como parte de sus huesos y de su carne, y Él es la cabeza, el espíritu que entra a nuestras vidas es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Precisamente para enfrentarnos a un mundo que nos odia y que nos persigue y nos seguirá persiguiendo toda la vida. Porque si crucificaron a Cristo, dijo Jesús, a ustedes también los van a aborrecer. Y esta es la razón de tanto odio en contra del cristianismo. Anoche les comentaba yo que después de que yo fui comunista, antes de cristiano, y formé parte del Partido Comunista en México, y haber estudiado a Engels, a Marx, a Lenin y toda la doctrina y la filosofía de los comunistas, hasta hace algunas semanas, se lo comenté a mi esposa primero, hasta hace algunas semanas, o sea, en el último mes, ¿saben lo que descubrí yo? Al volverme otra vez a inmiscuir en la dialéctica marxista de Engels, volví a descubrir que el socialismo y el comunismo es la misma gata pero revolcada. En otras palabras, el socialismo es otra versión más dulce del comunismo, pero síganme con cuidado. El socialismo, el comunismo, el nazismo y el fascismo, los 4 sistemas que en el siglo XX prevalecieron, los 4 tienen el mismo común denominador: atacar la familia y la iglesia. Y lo más interesante es por qué. Carlos Marx, cuando escribió su libro El Capital, dijo lo siguiente, y por eso Marx odiaba el capitalismo. Y dijo Marx lo siguiente, apoyado por Engels en el libro El Manifiesto Comunista que escribieron uno y el otro. Y dice así: si nosotros permitimos que el capitalismo prevalezca, entonces la lealtad de los ciudadanos será a su familia y a la iglesia. Y en el sistema de nosotros, llámese comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, es el Estado el que debe prevalecer. O sea, estos sistemas de gobierno exigen que la lealtad sea primero al Estado y después a tu familia. Y el Estado comienza a controlar cines, medios de comunicación, las iglesias, y qué les vas a enseñar a tus hijos en la escuela. Ya nosotros no vamos a enseñarles a nuestros hijos. El Estado va a formar los libros de texto, como están formando en México, donde le están enseñando a los niños en primaria. Ya se están imprimiendo en México estos libros de texto, donde a un niño le dice, tú puedes tener un papá o 2 papás o 2 mamás. Y te puedes venir a la escuela vestido de niña y te sientes niña, síguete vistiendo de niña, porque sigue tus impulsos. Y ahora viene la identidad del género, donde en los baños ya pueden entrar. Hace 2 o 3 días me platicaba un pariente mío que entró al baño, su hijo como de 5 o 6 años, y encuentra a 2 hombres en el baño de mujeres besándose. El ataque a la familia. ¿Por qué? Porque es la institución más santa, más sagrada. Escúchame, y Engels y Marx y Lenin lo sabía, que la familia es el fundamento de la sociedad. Y si la familia es destruida, la sociedad se desmorona. Y el Estado entra a ocupar la propiedad privada, las empresas, los medios de comunicación, como lo estamos viendo
en muchas naciones alrededor del mundo y en Sudamérica también. Pero la gente está ciega y creen a estos dictadores y se inclinan, ¿verdad? Le rinden culto a Baal y Heil César y Heil Hitler, cuando no se dan cuenta detrás el engaño que se encuentra y el veneno que está destinado y la serpiente a morder al pueblo para que se destruya la familia. Y ese es el propósito de Satanás: destruir nuestros matrimonios, que es el fundamento de la sociedad, destruir nuestros hijos, destruir nuestra familia con leyes inmorales ajenas a la palabra de Dios. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe hasta que Él venga. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Vivimos un mundo que está completamente como nunca en tinieblas y nosotros tenemos la luz. Así, alumbre vuestra luz. No te escondas debajo de la mesa, ni en la escuela detrás, ni debajo. No, alumbra y sal y di la verdad. Habla la verdad. No tengas miedo. Dios está contigo. Nadie te pondrá una mano, porque hasta que Él venga, Él te sostendrá. Ayúdanos, Señor. En segundo lugar, dice aquí en el versículo que acabamos de leer: el rey hará su voluntad, y ya vimos lo que es hacer su voluntad, ¿verdad? Todas las personas, y este será el ícono, ¿verdad?, de la soberbia. Dice: se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos. Sin embargo, es increíble que a pesar de que el anticristo va a tener este carácter donde va a ser el rey del yo-yo, o sea, todo va a girar a su alrededor, todo su ego va a ser como una torre de Babel, donde nada le interesa. Las personas que crecen bajo estas condiciones o estas características, sin que se den cuenta estas personas, una persona que comienza a desinteresarse por los demás, se comienza a deshumanizar. Sin que te des cuenta, comienzas a perder tus valores humanos. Porque Jesús dijo: el más grande entre ustedes es el que sirve a los demás. No el que busca los primeros lugares, ni el que busca reconocimiento, ni aplauso, ni popularidad, sino el que busca servir en todo lo que pueda, a los más humildes como a los más ricos, sin distinción de personas. En eso está la grandeza de acuerdo a Jesús. Entonces, cuando nosotros no entendemos que si usamos a la gente que nos rodea como objetos para satisfacer nuestros intereses, estamos deshumanizándonos. Nuestro carácter se comienza a desintegrar y comenzamos, sin darnos cuenta, a llegar a un punto donde te conviertes en un dictador en tu casa, dictador en tu oficina, o dictadora en tu casa o en tu oficina, y comenzamos ya a exigir derechos que no nos corresponden, al violar los derechos de terceras personas. El anticristo eventualmente comenzará a deshacerse del sistema religioso para proclamarse como la única persona para adorar, para que la filosofía del anticristo triunfe, para que este último sistema de gobierno mundial pueda abrirse paso entre todos los sistemas que han experimentado: socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, materialismo, evolucionismo, pluralismo y todos los ismos. Es necesario que la familia sea destruida. Es necesario que la familia sea destruida. Y lo estamos viendo en el 2016, donde ya se está redefiniendo qué es el matrimonio. Por primera vez en la historia. Siempre había habido sodomitas, ¿verdad?, y homosexuales, desde Sodoma y Gomorra. Pero nunca hasta el siglo XXI este tipo o este grupo de personas comienzan a demandar ante la ley derechos y llegar al colmo de exigir que les den niños en adopción. Que ya es la irracionalidad y la deshumanización y la depravación más grande a la que un ser humano pueda llegar. Esto es lo que se llama ensoberbecerse. Vean ustedes en Isaías capítulo 13, en el Antiguo Testamento. Y así está el mundo, ardiendo como una olla, ardiendo. Dice en Isaías 13, hablando de la venida de Cristo, versículo 9 al 11: he aquí el día de Jehová viene. Siempre que vean ustedes la frase día de Jehová, es la tribulación. Siempre, 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 siempre.
el día de Jehová o el día de Cristo también. Los 7 años de la tribulación, cuando Dios descarga la ira contra el mundo. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su iniquidad o por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré, vean ustedes, los pecados que sobresaltan de este versículo y que el Espíritu Santo menciona. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En otras palabras, mientras más nos vamos acercando, más y más y más y más cerca a la segunda venida de Jesucristo, el ser humano más se ensoberbecerá. ¿Y qué es la soberbia? Es el creerte Dios. Ya no es tanto con mirar a la gente así de arriba para abajo, ¿verdad? El orgullo. Ya la soberbia es todavía en el hebreo, es mucho más profundo que el orgullo, porque hay personas orgullosas, pero son personas tontas, ¿verdad? No saben ¿qué te crees? Papucho de papuchos de la familia Pompidou. Pero la soberbia es cuando tú dices, Dios, no quiero tus leyes, yo tengo la capacidad, escuchen esto, yo soy presidente de una nación, soy dictador de una nación, soy jefe de una empresa y yo considero que yo tengo las respuestas a los problemas del mundo, de mi país. Yo como padre de familia no te necesito. Yo considero que yo tengo los problemas para la drogadicción de mis hijos, para que mi esposa me ame, para que mi esposo me ame. Yo puedo abrirme paso sin ti. Esa es la soberbia. Para que lo puedas ir entendiendo. Cuando sacas de la ecuación a Dios, y el momento que tú le dices a Dios, no te necesito, en ese momento te coronas como Dios. Por eso el ateísmo es una filosofía insostenible filosóficamente. Porque cuando un ateo dice, yo no creo en Dios, oye, es que no necesitas creer en un Dios, eres tú un Dios. Tú te has convertido sin darte cuenta en un Dios. Al no someterte al Creador del universo y a las leyes morales que Él dejó establecidas en su palabra. Vayamos en el Nuevo Testamento a 2 de Timoteo, capítulo 3, y veamos aquí que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, principalmente, las condiciones a las cuales él se adelantó 2000 años, que es la época que vivimos. Y dice así, también debes saber esto, que en los, ¿cuándo? Postreros días, la palabra escatos en el griego es los últimos días. Debes saber esto, o sea, tenemos que entender esto, que en los días que estamos viviendo vendrán tiempos peligrosos. Vamos a detenernos aquí. La palabra peligrosos es muy interesante porque es la palabra griega chalepos, con CH, chalepos. Y esta palabra se usa en todo el Nuevo Testamento 2 veces nada más. La primera se usa en Lucas con el endemoniado gadareno. Y aquí se usa y se traduce peligroso. Con el endemoniado gadareno, chalepo se tradujo feroz. Y aquí se tradujo peligroso. O sea, vendrán tiempos feroces. ¿De qué habla esto? De una característica que prevalece en los animales. Principalmente los animales depredadores. El león es feroz. El borreguito no es feroz. Ni tu conejo es feroz. Ni los perros son feroces. Feroces los tigres, los leones, los pumas, etcétera, etcétera. Entonces, al usar esta palabra, Pablo nos está mostrando que la humanidad iba a comenzar a acercarse a un punto por haberse multiplicado tanto la maldad, por tanta pornografía, en las revistas, en las telenovelas, en todos lados, una degradación impresionante. El hombre se iba a comenzar a deshumanizar, hasta que estamos aquí, los animales están aquí, nos diferenciamos de los animales porque somos espíritu, pero el ser humano, sin que se den cuenta, iba a comenzar a degradarse más y más y más.
Antes de que venga Cristo, el ser humano se iba a encontrar en el mismo nivel que iba a ser guiado solamente por instinto, sino por su conciencia, porque mataron su conciencia, y en ese momento el ser humano se volvería feroz, igual que los depredadores, pero su ferocidad sería unos contra otros. Unos contra otros comenzaríamos a matarnos entre nosotros. El padre contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la esposa contra el esposo contra el esposo. Qué triste que estos tiempos los estamos viviendo. Dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y es lo que estamos viendo actualmente. Ahora vean ustedes la primera característica que menciona Pablo, y dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está. La primera característica que resalta el Espíritu Santo es que el primer síntoma en el que te estás degradando, escúchame, en el que te estás deshumanizando sin que te des cuenta, en el que estás deteriorando tu carácter, el momento en que te estás convirtiendo casi como en un animal, estás dejando de actuar como un ser humano, es cuando comienzas a amarte a ti mismo demasiado. Te amas más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a todo. No te interesas más que tú, yo, el rey del yo-yo. Y siempre que hablo soy yo. Y ese es el síntoma más grande del inicio de la degradación del ser humano. Hombres amadores de sí mismos. El anticristo llenará todas estas características porque será la pieza maestra de Satanás. Y Satanás se encuentra detrás del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, de centrarte en ti nada más. A tus trabajadores los ves como objetos de tu interés, a tu esposa como una sirvienta, como una esclava, a tus padres, ya no te acuerdas que te sostuvieron, que tu mamá te dio la mamila, que te cambió los pañales, crecen y son desleales los hijos con los padres. Todo eso son pecados gravísimos, son síntomas de descomposición en tu vida, y por eso te irá mal en tu vida. Porque el primer mandamiento, Efesios 6:1, es: ama ya a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y fíjate lo que dice el Espíritu Santo: los que aman a sus padres y son leales a sus padres, les va bien en la vida. No hay un hijo o una hija malagradecido con sus padres que le vaya bien. Lo dice Dios. Es que mi mamá fue prostituta, usted no sabe, hermano. A mi papá le decían el chisporras de Tlalnepantla, y vendía mota, y vendía cocaína, y me violó. ¿Sabes una cosa? Lo que tus padres hayan hecho a ti no te interesa. Precisamente si tus padres fueron así, y tú, a pesar de la mamá que tuviste y del papá que tuviste, los amas, los desarmas, y Dios te bendice. Rápidamente les voy a contar la historia que ya la he contado varias veces y que me impactó mi vida. Cuando yo comenzaba como misionero en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca, en la Costa Chica y en la Costa Grande, estuve 3 años con los indígenas allá. Se los he contado. Así comenzó mi vida cristiana de misionero, con los indígenas, durmiendo en el suelo, tapándome con periódicos. Mi cojín era un ladrillo envuelto con periódicos. Así yo dormía durante 3 años para llevar el evangelio a estos indígenas de todas estas comunidades de Guerrero y de Oaxaca. Y mi compañero, me reservo su nombre, ¿verdad? Era un misionero que venía de Estados Unidos. Y un día bajamos a Acapulco y me dice: acompáñame a ver a mi mamá. Dije: claro que sí, vamos a ver a tu mamá. Y este hermano me lleva y entramos a la zona roja de Acapulco. Yo comencé a ver así: ¿dónde me trajiste, verdad? ¿Qué te pasa? Me dice: espérame tantito, ¿verdad? No es como tú lo estás viendo. Bueno, entonces yo lo acompañé porque lo admiraba mucho. Era un muchacho muy íntegro, con mucha santidad. Y entramos a un cabaret y encontramos a una señora así en la barra, completamente borracha, y él se acerca y le dice: mamá. Y ella se levanta: ¿qué? Ya estás otra vez aquí, lárgate, no te quiero ver. Y él se queda y se siente, y yo me estaba detrás de él, así con los ojos que se me salían. Y ella: mamacita linda, te traje tu comida y te quiero traer un poco de dinero para que en los próximos meses tú no tengas que hacer estas cosas. Lárgate, que no sé qué tantas cosas. Pues este hermano, cada vez que venía a Acapulco, visitaba a su mamá, porque su mamá era prostituta de esa zona roja de Acapulco. ¿Sabe una cosa? Pasó el tiempo y esta madre, una vez la agarró en sus 5 sentidos, no pudo soportar el amor de su hijo.
y de saber que a pesar de lo que le hizo y lo insultaba y le decía, le recordaba el 10 de mayo, etcétera, etcétera, su hijo así la seguía amando. Y entonces esta mujer recibe a Cristo y ahora es misionera en Sudamérica. ¿Ese es el amor de Dios? No juzgues a tus padres, no los juzgues. ¿Quién eres tú y yo para juzgarlos? No somos nadie. Ámalos y Dios te bendecirá. Y déjales el juicio a Dios. Nosotros no podemos juzgar ni condenar. Dios es el juez. Y regresamos a regresamos a Daniel y vemos finalmente este perfil del anticristo que estamos examinando con mucho detenimiento para comprender por qué este hombre prosperará y por qué llegará el mundo a lo que está llegando. Dice el versículo 36, y el rey a su voluntad se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. O sea, le irá bien en los proyectos que él inicie hasta que sea consumada, o sea, hasta que termine la tribulación o finalmente las copas que van a ser los últimos 7 juicios, porque lo determinado se cumplirá. Esto es muy interesante porque esto lo vemos en reyes como Acab y Jezabel. ¿Saben una cosa? Hay gente mala que le va bien en la vida. ¿Sabían eso? Eso lo trata el libro de Eclesiastés. Cuando el rey Salomón examinó eso, se dio cuenta que hay justos que padecen como si fueran injustos. Y hay malos que parece que les va bien porque son buenos, y no es cierto. Es lo que los amigos de Job le achacaban. Tú estás así y te perdiste a tus hijos y tienes esta enfermedad porque hay pecado en tu vida. No siempre es así. Tengamos cuidado de juzgar. Ahora que hubo esta matazón, ¿verdad? Esta masacre en Orlando, nos bombardearon con correos. ¿Qué pensaba yo? Si era un juicio de Dios contra este grupo de muchachos que murieron, o qué cosa era, cómo lo explicaba yo. Yo nunca me podré atrever a decir que fue un juicio de Dios. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Porque mueren justos muchas veces y muchos malos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero tratar de decir, esto es un juicio de Dios cada vez que algo más. El terremoto que es un juicio de Dios, tengamos cuidado con eso. Solo Dios sabe cuando Él juzga. Y si es de Dios, Él tendrá sus razones. Pero nosotros no podemos estar juzgando a la gente ni decir, te pasó esto porque te fue un juicio de Dios. No lo sabemos. Y chocaste ahorita porque fue un juicio de Dios. A lo mejor no era por eso. A lo mejor porque Dios quería enseñarle una lección mucho más grande. José le fue vendido por sus hermanos y le fue como en feria por el juicio de Dios. Al contrario, al acabar Génesis 50, José dice, ustedes buscaron un mal contra mí, me vendieron, me metieron a la cárcel, me pasó todo lo que me pasó porque era el plan de Dios para levantarme como gobernador de Egipto. Lo que ustedes usaron contra mí, Dios lo volvió para el bien. Y dice aquí en lo que estamos viendo que hay personas que van a prosperar y el anticristo va a prosperar. Todo esto llegará a su fin cuando la ira de Dios termine. Dios ha decretado que los últimos días de la humanidad serán de tribulación. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué Dios tiene que derramar estos juicios? Ahorita lo vamos a entender ya más. ¿Por qué Dios ahorita la naturaleza se está volviendo contra nosotros? Tsunamis como nunca los había habido. Claro que siempre ha habido terremotos, pero nunca, de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, desde 1976 han aumentado más del 50% los terremotos en el mundo. ¿Por qué ahora llueve donde no debe llover? ¿Por qué las estaciones del año, verano, primavera, otoño, por qué están tan cambiantes? Ahorita en Dallas está a 100 grados la temperatura Fahrenheit, 100 grados. Y hay lugares, ¿verdad?, donde está 34 centígrados. En Tabasco creo que subió hasta 34, 36 grados esta semana. Entonces, algo está pasando en el mundo. Y siempre es Dios, ¿por qué permite estas cosas? Y vamos a ver en Isaías 24. ¿Por qué? Y antes de leer estos 3 versículos, les recuerdo algo que es muy importante. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios asoció la naturaleza con la moral del ser humano. Antes de que Adán pecara, las rosas no tenían espinas. Los animales no eran feroces. Las víboras no tenían veneno. No llovía. No había terremotos. No había nada de esas cosas.
Fue precisamente cuando el hombre se rebela contra su creador, que el medio ambiente que Dios diseñó para el ser humano, el medio ambiente que Dios diseñó, no podía permanecer perfecto con un hombre imperfecto. Por eso fueron sacados del Edén, porque el Edén era el tiempo de la perfección, y no podía una pareja imperfecta habitar un hábitat perfecto que era el jardín del Edén. Fuera, lo sacó Dios al mundo, porque el jardín del Edén solamente ocupaba una zona geográfica limitadísima. El jardín del Edén no era toda la tierra, era solamente un huerto que Dios sembró en el planeta para que ellos extendieran el jardín del Edén y el dominio sobre los animales en el mundo entero. Fracasaron y fueron sacados inmediatamente. Y la naturaleza, desde ese momento, está en contra de nosotros. Le dijo Dios a Adán: la tierra, ahora que metas la pala, te va a ofrecer oposición y vas a comenzar a sudar para ganarte los bolillos que te comes diarios. Con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan. Antes que no había el pecado, no había por qué sudar ni sufrir. Ahora el trabajo te presentará oposición y la naturaleza se volverá en contra de ti. Ahora imagínense de esto. Si tomamos en cuenta el mundo como se encuentra ahorita, donde se está legislando por todos lados matrimonios gays, donde está desmembrando Europa, donde el Medio Oriente es una olla hirviendo, donde en Estados Unidos, nunca en la historia de Estados Unidos había habido las elecciones que están por celebrarse. Nunca, jamás la gente, el pueblo norteamericano había estado tan desorientado en toda la historia con los candidatos que les ofrecen ahorita para votar por ellos. Sudamérica continúa, ¿verdad? Hace 4 días, 5 días, se juntó el secretario de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, Almagro, con todos los presidentes de Sudamérica para tratar de resolver el problema de Venezuela y para poder resolver el hambre que hay en Venezuela. No se llegó a ningún lado, casi lo apedrearon, casi lo insultaron. Bueno, por todos lados vemos nosotros una desarmonía y una confusión política, económica, donde parece que ya el ser humano perdió completamente la brújula. Y esta es la razón por la cual la Biblia dice en Mateo 24, adelantándose hace 2700 años al siglo XXI, estas palabras, versículo 4 en adelante. Mateo 24, 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Nos detenemos aquí. Qué interesante que los políticos ahorita están luchando la ecología y el medio ambiente, vamos al smog y vamos a el doble no circula, esto y el otro, cuando somos nosotros, no los camiones. No los camiones, no es el mar. Nosotros hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire, hemos contaminado la comida. Nosotros somos los culpables de la contaminación que hay a nuestro alrededor. Ahorita el planeta Tierra está una pulmonía impresionante. Ahorita la Tierra ya nos quiere escupir, nos quiere sacar. La hemos contaminado nosotros y nos llamamos inteligentes. Y el siglo XX llegó a la luna, y las computadoras, y el internet, y el chip, y que dulce, y que chocolate, por aquí, por allá. Y el mundo nunca se había encontrado en las condiciones en que nos encontramos ahorita. Qué increíble, ¿verdad? La soberbia humana, creyendo que podemos resolver los problemas. La tierra se contaminó bajo sus moradores, y escuchen lo que dice: porque traspasaron las leyes. Número 1. Dios ha establecido leyes morales para vivir en ellas. Dios es el único legislador de la ley, no nosotros. Dios es el único que puede determinar qué es el bien y qué es el mal, no nosotros. Entonces, cuando transgredimos esas leyes morales establecidas por Dios en la Biblia, nos acarreamos las consecuencias. No nos lamentemos, pues. Número 2, quebrantaron el derecho, lo quebrantaron, el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Hemos pasado la línea de lo natural a lo antinatural ya. Nos estamos comportando ya como los animales, deshumanizándonos, desintegrando nuestro carácter,
diciendo para ti lo que es bueno, para mí es malo, mis derechos, yo tengo esos derechos, no importa transgredir los terceros tuyos, pero respeta los míos. Ya no sabe quién, la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles, ya no han podido definir quién está loco y quién no está loco. Ya no pueden determinar quién es una persona con insanidad mental y quién es una persona que está coherentemente sano y en sus 5 sentidos. Los mismos psiquiatras. Porque se calcula que el 62% de los psiquiatras están más locos que un chivo. Ese es el mundo al que hemos llegado todos nosotros. Y en esta mañana, Dios nos ofrece a todos nosotros venir a Él. Venir a la fuente del agua, a que bebas de esta agua que Dios te quiere dar y que es la única que va a saciar tu sed. Sigue probando de mujer en mujer, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de riqueza en riqueza, de promesas acá, y que Miss México, y que popularidad, y que esto y que el otro, y la ambición por llegar hasta arriba y degradar a todos los demás y matar. No me importa con llegar a la cúspide del Popocatépetl, hasta mi mamá me la llevo, no me importa más que yo, mis intereses y triunfar, etcétera, etcétera. Y cuando llegues allá arriba y te des cuenta que es como una burbuja que se va a deshacer y que no hay nada después de que alcances lo que creías que te iba a saciar la sed, entonces tal vez sea demasiado tiempo para buscar a Dios. Venga a Dios hoy que Él te llama. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios ha escogido que tú tomes la decisión de entregarle tu vida. Inclina tu cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por sonar la alarma a un mundo que ha comenzado a perder la brújula, que se está saliendo hacia los arrecifes. El mundo es como un barco sin capitán, donde todos dicen para allá, no, para acá, otros para el norte, otros para el sur. Esta confusión se debe a que no tienen una carta de navegación. Todo capitán de barco necesita cartas de navegación, todo piloto en el avión necesita cartas de navegación. Ahora ya tenemos el GPS en los vehículos para que nos digan si vamos bien o vamos mal. ¿Y qué de la vida moral? ¿Quién nos va a decir qué es lo que estamos haciendo? ¿Es bueno o es malo? Solo nuestro Creador, el Creador del universo, el que nos hizo a su imagen y semejanza, el que te dice en esta mañana, en una cruz, hace 2000 años, pagué todo lo que has hecho y tus pecados con la vida de mi Hijo Jesucristo. Su sangre derramó para sanarte y convertirte y transformarte en la persona que yo quiero que tú seas. Arrepiéntete en esta mañana de tus pecados, acepta a Jesucristo en tu corazón y dile: Señor, perdona mi vida, entra a mi corazón como mi Dios y mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y que vienes muy pronto a juzgar el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Gracias por su palabra. ¿Qué haríamos sin este libro? Gracias, Señor, por este libro. ¿Qué haríamos sin este libro? De día y noche medita en este libro de la ley. Día y noche, día y noche, día y noche. Mientras más aferrado estés a las Escrituras, mejor te irá en la vida. Más paz, más seguridad, más esperanza tendrás. Pero si tú rechazas lo que Dios te dice, no le queda a Dios nada más decirte: haz tu voluntad. Las personas que esta mañana invitaron a Cristo a sus vidas, les damos las gracias, les bendecimos. Y adquieran una Biblia inmediatamente. Ya tenemos venta de Biblias también, o alguien que se las regale, o con los que te trajeron invitados. Y les pido que se pongan de pie para recibir la bendición pastoral. Así con tu pie, los que gusten extender su mano hacia acá, en señal que recibes esta bendición, lo puedes hacer. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en el vientre. Dios bendiga la familia, porque es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, nuestra familia. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga tu trabajo y la labor de tus manos, que cada día con esfuerzo lo haces
para traer el pan a tu casa. Que Dios te guarde cuando salgas en la calle de todo mal, para que regreses contento y gozoso, gozosa de tener la familia que Dios te ha dado. Y que no es para siempre, porque siempre perderemos a alguien en la familia y no siempre estaremos juntos. Que Dios te llene de un espíritu de sabiduría y de revelación, para que siempre abundes en buenos frutos, abundando en todo lo que Él quiere. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Velemos, seamos sobrios. Somos del día. Vistámonos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque a nosotros no nos ha puesto Dios para la ira que se viene sobre el mundo. Muy pronto seremos sacados de este mundo y experimentaremos el gozo de saber que valió la pena haber vivido para Él. Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo y ponga sobre ti su paz. En el nombre de Jesús. Amén.